De regreso acá en Despierta con la X, son las 8:07 de la mañana y tengo para ustedes a nuestro abogado de cabecera. Está acá con nosotros Franchi Álvarez, que Franchi. viene a, a ponernos al día con relación a todo lo que está moviendo en el mundo legal y para quien yo tengo algunas preguntas con relación a la digitalización del sistema judicial. Franchi, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Está ocupado, pues, si no, métete en el otro bloque. Franchi, vamos a empezar con un tema que a nadie, absolutamente a nadie, le interesa la digitalización de la justicia. Pero ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué tú dices que a nadie le interesa? Coño, está jodón eso. O sea, para el abogado y vaina, me imagino que sí, pero la gente lo que quiere saber es cenaza. Franchi, Roberto Santana dijo aquí que Santiago Jacín y sus compañeros de celda, me imagino, asumo, están en otro lugar aparte porque los presos lo pueden picotear. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Yo te voy a decir algo que no iba a tocar ese tema por respeto a don Roberto. Ese es el problema, y ya es una opinión personal para mí, de cuando yo no sé si por el cargo que él tiene dentro de la estructura del sistema penitenciario yo pudiera llamarle funcionario, pero sí puedo llamarle un servidor público. Y para mí, ese es el problema de la sobreexposición de los servidores públicos en los medios. Y le voy a poner un ejemplo. Para un abogado de la defensa, que le digan en público, no cualquier persona, no un rumor, sino el funcionario que tiene más conocimiento del sistema penitenciario, que a su preso, a su defendido, lo pueden picotear, eso es un indicio de que hay un peligro real en contra de él, porque lo está diciendo quien más sabe del sistema penitenciario. Y la lectura procesal que se le puede dar a eso es mucha. Yo al otro día pudiera, si quisiera, pedir una variación de la medida, porque evidentemente él está en peligro. Claro. Yo pudiera pedir que lo movieran de recinto, si así yo quisiera. Yo pudiera hacer 1000 cosas. Y de allí que viene, pienso yo, que uno no puede mezclar la chabacanería y el comentario que tú pudieras hacer en una sala de una casa bebiéndote un trago, tomándote un café, con la figura institucional que comunica. Porque yo veo bien que la figura pública, desde el punto de vista público, no de que son famosos, sino del poder del gobierno, comuniquen y estén expuestas al escrutinio social y de todos nosotros. Pero tienen que saber cómo lo están haciendo y con un cuidado de la palabra, porque eso le agrega un condimento adicional al caso en general que honestamente antes no estaba. Entonces, mi lectura es que o él lo hizo sin entender lo que eso pudiera significar procesalmente, que pudiera ser, yo no sé si él es abogado, pero pudiera ser eso, o si él es abogado o tiene conocimiento de las implicaciones que eso pudiera tener en un caso, pues lo hizo, pienso yo, excediéndose un poco, porque no sabemos cómo eso va a ser visto desde el punto de vista, diría yo, que de la sociedad y del caso en sí. Ahora, el hecho de que ellos estén en otro lugar, mira, el sistema penitenciario como se concibió de cara a los presos preventivos, originalmente pretendía una separación. O sea, no está bien en un mundo ideal que quien todavía es inocente y está siendo juzgado esté al lado del que ya fue condenado. Por un tema hasta de principio básico. O sea, quizá la persona es inocente y su reclusión no corresponde a una pena, sino corresponde a una medida cautelar. Yo estoy diciendo que él puede hacer o se puede separar del proceso y por eso yo lo tengo aquí agarrado. Pero yo siempre he pensado que esas personas que están en una, vamos a decir, condición de preso preventivo, deberían tener, entre comillas, algunos derechos que un preso ordinario, condenado, no tiene, porque es una persona inocente. Yo no veo bien, por ejemplo, que esas personas, todas, no tengan acceso al celular. ¿Por qué yo digo eso? Porque quizá, si lo que el juez evaluó era, por ejemplo, un peligro de fuga, dígase que se iba a desaparecer del proceso, y no un peligro para el proceso, para las partes, o para los testigos, o para las pruebas, ¿por qué esa persona no puede tener comunicación constante o acceso al Internet? Entonces, esa era una de las grandes discusiones que en la reforma procesal penal que se estaba teniendo en el Congreso debió tenerse.
de si podemos segregar los diferentes tipos de presos preventivos y generar una batería de derechos y de condiciones para que según el juez pueda ir viendo y constatar, pues entonces los presos preventivos tengan más o menos condiciones dentro del sistema penitenciario. Para mí esa es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con el comentario que él hizo. Si es verdad, eso llama mucho la atención porque la integridad, especialmente de una persona que está guardando prisión preventiva, que es inocente, que ni siquiera ha sido acusada, como es lo involucrado en el caso de Senasa, entonces todavía más a esa persona hay que resguardarle su seguridad. Y si lo que él está diciendo, que por lo que vi aquí fue muy chabacano, fue como... Muy llano. No, Claro, realmente en defensa de Roberto, en el momento en el que se le hizo la pregunta, él nos preguntó a su vez, ¿usted quiere la respuesta técnica? ¿Quiere la respuesta, cómo fue que Él dijo? dio la respuesta llana. ¿Protocolar o quiere una respuesta llana? Nosotros le pedimos que diera esa respuesta llana. Claro, pero por eso que yo digo, yo tengo la opción de elegir cómo yo quiero responder. Pero cuando tú estás ejerciendo una función pública, yo soy de lo que pienso, puedo estar equivocado porque nunca he ejercido una función pública, uno debe mantenerse dentro de esos estándares. Por lo que te digo, eso pudiera tener implicaciones procesales dentro del caso. Eso pudiera ser, ese video depositado en un USB, en un tribunal, pudiera ser la causa, por ejemplo, para solicitar el cambio de un recinto penitenciario. Y ya eso por sí solo es suficiente para entender que, por lo menos para mí, el comentario no era el mejor por de quien vino. Si lo hace cualquier otra persona en Twitter, yo lo veo bien, porque, que fulano, pero ese comentario viniendo de él, pudiera impactar en el proceso, para bien o para mal, porque no lo sé. Y no pudiese cambiar la medida para que lo manden a su casa, prisión domiciliaria. Pudiera justificar la solicitud de la variación de la medida y ya un juez evaluará. Pero un juez un abogado de la defensa pudiera decir, magistrado, mire, a él ustedes lo mandaron para tal sitio. Y en tal sitio dijo la persona que más sabe de ese centro que él está en peligro. No, perdón, porque a lo que se refería era que si se le dejaba con los demás privados de libertad y donde él está, no está junto con los demás privados de libertad. Claro, Tiene pero condiciones distintas. ya él admitió una condición distinta de peligrosidad. Porque él dijo, eso es como que yo te diga a ti, si tú cruzas esa puerta hay un perro que te va a morder. Bueno, pero el perro está ahí y me va a morder si la cruzo. Claro. Entonces, esa condición atípica en el sentido de que no todos los presos preventivos tienen que tenerle miedo a que si cruzan la línea el perro lo va a morder. Entonces, eso pudiera justificar que un abogado queriendo defender y proteger a su cliente, en este caso, pudiera ir a un juez y decirle, magistrado, mire, aquí está el video. La persona que mejor conoce el sistema penitenciario dijo que a fulano lo quieren picar en el recinto donde él está. Ese perro que está ahí afuera, sí, hay una puerta, pero es suficiente tú tener una puerta que sin querer quizás se meten para acá o quizás tú un día cruces el piecito y te lo muerden. Es suficiente garantía para una persona que es inocente, no ha sido acusada y que cuya libertad ha sido coartada sencillamente por tecnicismos, en el sentido de que no es que es culpable, sino que no hemos visto la sentencia íntegra, pero aparentemente algún peligro de fuga o de injerencia en el proceso había, según el magistrado. Entonces, eso justificaría, para responder a la pregunta de Julio, literalmente una variación o de recinto o de medida, la solicitud. En ese mismo sentido, yo creo que es pertinente volver a traer sobre la mesa la pregunta de si la prisión preventiva en República Dominicana se usa como una medida legal o es como un castigo adelantado. Óyeme, en estos casos, este caso es un caso de película. ¿Por qué yo digo de película? Porque se mezclaron todos los elementos que cuando uno lee a cualquier autor clásico sobre el populismo penal, te lo describe. O sea, esto es como si tú tuvieras una receta de cómo hacer una lasaña y tú tengas todos los ingredientes en un solo caso. Número 1, la distorsión que se generó con la protesta fuera del Palacio de Justicia. Eso fue un clamor de condena. Es decir, la sociedad dominicana, en su derecho, porque toda manifestación de esa naturaleza se hace dentro del derecho de la manifestación de esa naturaleza, admitió que había que dejarlo preso por la gravedad de lo que supuestamente hizo. Eso es populismo penal, porque ahí no se está juzgando la culpabilidad. Ahí la gente estaba clamando cárcel porque entendían que ahí estaba Jack el Destripador. 2, el dislate de un diario de circulación nacional que publicó un artículo o no, como si fuera de opinión del juez que decidió la medida, para luego decir que no fue así, que no había sido publicado por el juez, que me pareció muy extraño porque decía su nombre, tenía su correo, etcétera, ante el clamor social de que eso es una locura.
y volverlo un artículo editorial del medio y pidiendo disculpas. Escúcheme, no fue el juez que lo mandó. Una locura. Pero señores, como 20 páginas que ni transcritas estaban tan bien. Entonces, eso es otro elemento adicional. Pero tercero, yo no creo que todavía nosotros como sociedad estamos entendiendo que cada vez que esto sucede, o sea, que a una persona se le impone una prisión preventiva, no por los elementos que el Código Procesal dice, sino porque la sociedad entiende que es un castigo, nosotros estamos distorsionando la psiquis del pueblo dominicano y la percepción de ese tipo de medida conservatoria de cara a lo que realmente significa. Me explico. Si tú estás juzgando a Jack el Destripador y tú le encontraste 17 cadáveres y tú le impones una prisión preventiva para que no se escape, pero tú lo asumes como un castigo, genial, ya que el Destripador eventualmente va a caer preso. Sí. Ahora, cuando tú en esa fórmula matemática saca el elemento de la eventual culpabilidad y pones a una persona totalmente inocente, pero con el estigma de la prisión preventiva como equivalente a la culpabilidad, entonces esa persona, cuando es descargada, como ha pasado con algunos funcionarios de la gestión pasada y de esta, el sistema de justicia falló, los jueces son corruptos, y no que la acusación fue mala. Entonces, cuando uno como abogado, yo como abogado me tengo que leer todas esas acusaciones, ya sea o porque la estoy trabajando o porque estoy interesado en saber cómo, vamos a decir, el chisme jurídico. Y yo le puedo asegurar que el 90% de las acusaciones están estructuradas en base a pruebas que cuando son contrastadas con el juez pueden tirar para un lado o para el otro. Y por eso es posible que un imputado que aparente ser culpable sea descargado. Si eso sucede, eso no quiere decir que el juez es malo, porque el juez está obligado a trabajar con lo que le presentan. Y a veces no quiere decir ni que el Ministerio Público es malo, porque el Ministerio Público le presenta al juez lo que encontró. Esa es la dinámica de la justicia. El Ministerio Público, en teoría, debe presentar todo a cargo y a descargo. Por eso, cuando ustedes ven esos casos, las pruebas son absurdamente abrumadoras desde el punto de vista del tamaño y de la cantidad, porque ellos depositan todo, una avalancha de documentos. Pero entonces el juez y las partes tienen entonces que embrujarse con todo eso para sacar de ahí una verdad procesal. Y eso es lo que al final gana. Pero estamos hablando de 2 o 3 años en un proceso. Si tú ya una gente con la medida de coerción, que es el primer contacto de ese individuo con la justicia y con la sociedad, ya lo tilda de culpable, óyeme, no hay un caso que sobreviva a lo que hemos visto recientemente, a las condenas parciales, a la diarrea de descargo que hay. Ustedes buscan el caso de Alexis Medina. Cuando tú escuchabas las declaraciones rimbombantes sobre ese caso, ahí hasta yo iba a caer preso, hasta el perro de Alexis iba a caer preso. Y cuando tú ves, hubo más descargo que preso. ¿Por qué? Más descargo que condena. ¿Por qué? Porque no era así. Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué dice la sociedad? Los jueces, entonces se le carga el dado a los jueces, que es algo que también hay que tener cuidado, porque los jueces cogen la presión, los jueces somos personas. Pero también, Franchi, yo creo que hay que abundar ahí sobre la presión que está en el momento. Porque fíjate, lo que tú mencionas de, los jueces que no funcionaron, ya es una minoría. Porque la gente lo que está atenta es en el momento, en el clímax de esos tipos de procesos. Fíjate que poca gente está hablando del caso de Alexis. O mucha gente quizá ni sabe que se han descargado mucha gente de eso. La gente lo que está esperando es una respuesta inmediata que se ha hecho común. No voy a decir que en este gobierno, pero lo que tú hablaste de que se le está trabajando la psiquis dominicana, ya el dominicano está viendo la prisión preventiva como una precondena y no necesariamente por lo que está estipulada, que es peligro de fuga o que pueda ocultar cosas en el proceso. No, y a eso tú le sumas que desde que se dicta una sentencia de esa naturaleza, ya la gente se olvidó del caso. Se olvidó, es lo que te digo. Eso incluso es algo que se puede incluir en la estrategia procesal de, óyeme, tú te vas 3 meses para tal recinto penitenciario. A los 3 meses hay una revisión, ahí te mandan para tu casa porque no hace sentido que tú estés preso, pero ya la presión bajó. Señores, el país iba a explotar hace 2 semanas. Uno pensaba que el país iba a explotar. Y la cosa, ni hablar de los otros casos públicos que hemos tenido, incluso el de la gran calamidad de la discoteca, que son cosas que cuando tú la ves como van desinflándose con el tiempo, ya la gente ni habla de eso.
porque el pueblo dominicano entiende que ya se hizo justicia cuando mandaron a fulano para la cárcel. Aunque sean 3 meses, 2 meses, 1 mes o 6 meses, ya después de ahí se perdió ese foco sobre el caso. Franchi, ¿tú entiendes que este caso de Senasa se ha podido llevar a cabo y como hacer el proceso tan paso a paso porque hay un Ministerio Público independiente? Mira, el presidente Abinader en una semanal lo traicionó la palabra porque dijo que él autorizó al Ministerio Público a investigar el caso de Senasa. Yo estoy seguro, pero lo digo por mi conocimiento del Ministerio Público, que Luis Abinader no le baja raya al Ministerio Público, ni para arriba ni para abajo, porque no se la van a coger. Y es más, eso sería un dislate político del presidente, porque le dejaría saber al Ministerio Público qué es lo que a él le importa. Y todo esto es un juego político, de un lado y de otro. O sea, yo no creo que él tenga una injerencia real en la política. Ahora, el Ministerio Público, independiente o no, fue uno de los grandes fiascos que nos vendió el gobierno del PRM. Y lo digo desde el punto de vista jurídico porque el Ministerio Público ya era independiente. Era funcionalmente independiente. Tú agregarle un elemento de inamovilidad por 2 años, tú querías venderle la independencia que tú quisieras. Pues mira, eso le hizo más daño a la sociedad, porque ahora todos los días nosotros estamos hablando, el Ministerio Público era independiente. ¿Cuándo tú has visto, por lo menos en la historia moderna, porque creo que desde la época del primer gobierno de Leonel me parece que no ocurre? ¿Cuándo tú has visto que a un procurador general de la República por procesar a una gente lo quitaron? Todos esos tigres hicieron su periodo completo, por lo menos los últimos 4 o 5 lo hicieron completo. No importa lo que hicieron. Entonces, para mí, la independencia del Ministerio Público fue otro fiasco populista. El que sea que le dijo al presidente Abinader que esa era una consigna que él debía llevar, lo engañó, porque nosotros teníamos un buen sistema. Mira lo que está pasando ahora. Ahora se designa el procurador por 2 años y después se confirma en el Consejo Nacional de la Magistratura. Antes era más independiente porque el presidente antes tenía que tener material colgante para quitarla, para decirle a Jenny Berenice en 2 años, te cambio. Ahora es el consejo, un órgano colegiado donde el presidente puede decir, no, yo voté a favor. Pero Donde cuando el donde escenario... el presidente tiene más votos, más poder para el voto. Cuando el escenario era que se estilaba que un cuadro político fuese el procurador, no había ahí menos independencia. Porque pero es que Jean Alain era un cuadro político del PLD. Es que, oye, ¿qué es lo que pasa, Ico? El discurso, yo lo entiendo. Incluso yo me puedo hacer parte del discurso. Ahora, el ejercicio de la política criminal del Estado se ejerce desde una combinación de factores dentro del que la coherencia gubernamental es uno de los más importantes. Yo no veo mal que el presidente elija con su dedo su procurador, porque las reglas para controlar el comportamiento del procurador están en la ley. Que no le ejerzan, pues es un problema no del presidente ni del procurador. Ahí están todas las leyes penales, administrativas, leyes especiales, código de ética, disciplinario, todo eso está ahí. Entonces, para mí, la ficción de la elección, de que fuera una persona política, porque no puede tener vida partidaria. ¿Tú sabes cuántos políticos nosotros tenemos que técnicamente no tienen vida partidaria? Nosotros tenemos un amigo que dice que no es PRMista y más PRMista que ese no hay, que cada rato lo relajamos que si se va a juramentar o no. Claro, entonces, yo lo que digo es, óyeme, esos tecnicismos nos venden a nosotros la idea de que ya con eso tenemos algo blindado. Y para mí fue todo lo contrario. El hecho de que el presidente ahora pueda poner o quitar a un procurador con un consejo colegiado del cual él maneja la mayoría y en vez de él decirlo él con su dedo, para mí eso es algo que nos restó en el accountability del presidente y su elección. Y otro ejemplo que te puedo poner ahí es Luis Henry Molina. Luis Henry Molina era un militante del Partido de Liberación Dominicana y este mismo gobierno lo ha reconocido como un buen juez de la Suprema Corte. Es que también entre las cosas que se decían, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del tema del Ministerio Independiente, aparte obviamente de la selección de quién encabezaría, es que no se había visto hasta ahora cómo se persiguieran niveles de casos que sean del mismo partido de gobierno, mientras gobiernan. Entonces también esas eran de las cosas que ahora por eso la gente dice, ahora sí se siente un ministerio independiente, porque cuáles son las probabilidades de que en otro momento viéramos que se persiguiera a personas tan cercanas a quien ahora mismo es el presidente actual del país.
Tenemos muchas preguntas para Franchi todavía. No se muevan, vamos a hacer una breve pausa. Pero volvemos con ese tema de Paloma. Pero volvemos con más de Franchi. ese. No se muevan. Volvemos en breve. Quédate con nosotros. Estás escuchando Despierta con la X. Empieza tu día en otra frecuencia. Despierta con la X. Información clara, voces que inspiran y una mirada distinta al día. Ico Abreu, Iván Alcántara, Giulio Pelicione, Uriel Suriel, Carmen Rodríguez y Franco Olivares te acompañan para empezar la jornada con otra perspectiva. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa. En el corazón de la ciudad, donde el lujo y la comodidad se encuentran, está Torre Parkside. Espacios diseñados para inspirar, vivir y crear recuerdos inolvidables. Vive cerca de todo lo que amas, con el respaldo y calidad del grupo GHR. Torre Parkside, tu nuevo hogar te espera. Descúbrelo hoy mismo. Llama ahora al 829-962-0771. El tapón no es tan pesado si estás bien acompañado. Escucha MAP Radio, un programa hecho por mujeres para todos. Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez, Stephanie Piña y Graciela Diech. Ellas te inspiran, conversan contigo y hacen de cada tarde un espacio diferente. Entrevistas, comentarios y la mejor vibra para cerrar tu jornada. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. MAP Radio, solo por la X102, tu alternativa. La X102, tu alternativa. Al mediodía encuentra tu punto medio, buena vibra, contenido real y diversión. Acompaña a Silvia Callado, Elías Cerrulle, Juan Carlos Pichardo y Lynn Glass en Punto Medio, un espacio para conversar de lo que realmente importa. De lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, solo por la X102, tu alternativa. Así nace el sabor que conecta con lo verdaderamente humano. Juan Valdez, el origen del mejor sabor. Abre la línea 809-565-6414. Estás al aire en la X102, tu alternativa. Entérate de todo lo que pasa en cabina en @despierta con la X en todas las redes sociales. Seguimos con más de Despierta con la X por la X102. Y estamos de regreso con Despierta con la X. Estamos conversando con nuestro abogado de cabecera, Franchi Álvarez. Franchi, antes de seguir con todas las preguntas que tienen mis compañeros, quiero, para las personas que no saben, dime cuál es la diferencia entre Ministerio Público y Ministerio de Justicia. Mira, aquí se discutió mucho durante varios años la necesidad o no de un Ministerio de Justicia. Que no solamente afecta a, vamos a decir, algunas de las funcionalidades del Ministerio Público y sus responsabilidades, sino en general de la Administración de Justicia. Y la idea detrás de ese ministerio es, por ejemplo, crear un elemento dentro del engranaje gubernamental desde donde se pueda generar el presupuesto, la administración y bueno, yo diría que quizá la instrumentalización de todo lo que asiste directa o indirectamente a la justicia dentro de un órgano que va a tener sus, evidentemente, viceministerios y que cada uno de esos va a estar interconectado con los otros ministerios y otros poderes del Estado, para que la justicia, entre comillas, no resida solamente en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Y le pongo un ejemplo simplísimo y con eso ya termino esa parte. Ahora mismo el Ministerio Público controla, o no controla, administra el INASIF, que el INASIF es donde tú mandas un documento cuando tú quieres ver si la firma es válida o si fue falsificada.
Si eso tú te lo llevas y se lo pone al Ministerio de Justicia, se entiende que ya no lo está, que ya quien está gestionando la prueba no está también gestionando, entre comillas, la respuesta. El régimen penitenciario actualmente lo maneja el Ministerio Público y se le va mucho tiempo y mucho presupuesto en eso. Pero además, cuando tú, abogado de la defensa, vas a visitar a tu preso preventivo, el que te deje entrar es el que lo está acusando. Entonces, como que de una forma u otra se está saneando para que todo eso esté de un lado y no necesariamente le caiga mano a la Procuraduría. Y es eso, más o menos. O sea, son dos órganos independientes. Yo no estaba tan de acuerdo con la creación. Para mí no hacía ningún sentido, pero hay países donde ha funcionado y esperemos que aquí también. En tu opinión personal, ¿cuál es tu, o sea, qué le acaba de decir? ¿El qué? No, que él la dijo que no está de acuerdo con eso. Ah, ok. O sea, que yo quiero, regresando al tema, y perdón, volviendo al tema SENASA, prisión preventiva, y ya en general el tema de la prisión preventiva, hablamos fuera del aire, también al aire, se conversa mucho, de que a veces, y lo llegaste a decir, de que el utilizar una prisión preventiva básicamente es una condena anticipada, sí, y que todo el mundo la pide, y la desea, más no siempre es necesario. Sin embargo, estas condenas, aunque pueden venir cargadas de una presión mediática, quien toma la decisión de todas estas prisiones preventivas que se dan son los jueces. ¿Sientes tú que los jueces están dejándose llevar demasiado de la presión mediática, más no necesariamente de lo que a nivel legal sería lo más correcto para hacer en situaciones como estas? Mira, a los jueces hay que cuidarlos. Los jueces son personas, tienen familia y son susceptibles a todas esas presiones. Aunque no se admita, aquí nosotros vimos una magistrada que cuando falló en contra de una prisión preventiva de un empresario importante que estuvo vinculado a un acontecimiento que consternó a la República Dominicana, le sacaron hasta que el papá fue empleado de fulano y foto y bien y qué sé yo qué, y eso es un tratamiento injusto en contra de un juez que al final tiene hijos, tiene esposo, tiene padre y que hizo su trabajo. Pero entonces ahí es que yo digo que lo que de una forma u otra estamos mal somos nosotros, que nos han metido en la cabeza que si la prisión preventiva no se da, entonces el juez es corrupto y nadie pregunta si hizo su trabajo de manera adecuada. Entonces, aquí hace falta, yo no sé cómo eso se maneja, pero la Suprema o un gremio de jueces tiene que comenzar a combatir todo eso, porque es que los jueces cogen la presión, nadie los protege y en los medios los desbaratan de una manera desgarradora, de la cual no cualquiera se recupera. Mira, volviendo al tema de SENASA, ahí me gustaría entender en qué momento, cuál es la línea divisoria entre una irregularidad en una institución pública y un delito penal. Mira, todo lo que nosotros hemos visto del caso SENASA son suposiciones semiacusatorias del órgano de investigación. Hay que entender que a esta altura del juego, el Ministerio Público crea el prototipo de caso, porque ordenada la medida de coerción comenzó un poco antes, pero en esa época es que comienza a correr el plazo de la investigación. Ahora ellos van a investigar. En teoría, el Ministerio Público pudiera en 3 meses decir, mira, investigamos y aquí no hay nada, saquen a todo el mundo. Eso pudiera pasar en teoría, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahora mismo, lo que el Ministerio Público, que yo he leído, dice que sucedió fue contratos cuyo objeto no era realmente el que aparentemente vendía el contrato, sino un objeto de sacar dinero a través de una contratación pública para repartírselo entre A, B y C. Si eso es verdad, quizá la contratación fue legal, quizá el objeto del contrato también es defendible, pero si parte del producto económico de esa contratación retornaba a la institución, entonces ese camino, desde el producto hasta la mano que aprobaron o facilitaron la aprobación de la contratación, pues entonces ahí se pudiera provocar un ilícito penal. Si hubo un fallo al momento de la contratación, entonces eso genera sanciones administrativas en contra del contrato, de los contratantes y del funcionario que de una forma u otra coayudó a que eso sucediera. Y si eso fue parte, dígase, la equivocación, entre comillas, administrativa para provocar la contratación, y esa contratación generó fondos que retornaron a manos de las personas que estaban controlando el proceso, también eso sería un ilícito penal. Pero todo eso que nosotros estamos viendo ahora en la medida es a según. Eso es lo que el Ministerio Público entiende. Por eso es que ustedes ven que en este tipo de casos la estructuración de la medida de coerción se ayuda mucho de los colaboradores.
Porque ¿quién es un colaborador? Un colaborador es una persona que el Ministerio Público identifica dentro de X o Y estructura supuestamente delictiva y que cuando se le enrostra lo que tienen contra él decide hablar. Y a cambio de esa cooperación se le dan diferentes beneficios. Uno de ellos es un juicio penal abreviado, que es, soy culpable y en vez de ponerme 5 años, ponme 1, o ponme 3 con pena suspendida, o ponme 3 pero prisión domiciliaria, no en Najayo, y devuelvo A, B y C. Otro puede ser el criterio de oportunidad, que es cuando tú colaboras tanto y devolviste tanto que el Ministerio Público no te acusa. Pero eso quiere decir que tú le armaste el caso al Ministerio Público. Y esas son las dinámicas que hacen que tú puedas estructurar una medida de coerción como la que tú tienes ahora. Pero ahora mismo hay que corroborar durante el plazo de la investigación todo eso que se habló ahí. Toda la prueba, todos los testimonios, todo lo que se dijo, es ahora que se corrobora. Y al final de esa investigación es que se reparte, entre comillas, el beneficio a la gente que se lo merezca. Julio. A mí me preocupa mucho a veces la narrativa con la que se tratan las cosas en este país, en este gobierno. Por ejemplo, nosotros fuimos invitados a un almuerzo con el presidente, donde él de manera muy llana, muy abierta, sin cámaras, nos explica el entramado que ocurrió con Senasa, hasta nos explicó su vínculo personal con Santiago Jacín. Pero me llamó la atención en un momento cuando él se puso un poco eufórico y tocó la mesa diciendo, eso sí, aquí no hay un gobierno que haya perseguido a sus funcionarios, lo cual para mí es falso eso. No sé quién nos está asesorando en ese ámbito, pero podemos tomar un ejemplo del caso de Odebrecht, podemos tomar un ejemplo del caso de Holguín, si nos vamos a Lionel también hay casos. Lo que quiero dejar dicho con esto es que yo entiendo y quiero saber tu opinión de si en algún momento se ha manipulado la información de la psiqui dominicana en cuanto a la relación del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, que muchas veces es independiente cuando le conviene, pero cuando hay que dar un fact, sea real o no, quieren entonces vincularlo. Porque cuando él hace esas declaraciones, tú estás diciendo ahí que hay como un vínculo de que sí, que te van a perseguir. Y si eso no es peligroso incluso para una persona que esté en una prisión preventiva, que se quiera dar un ejemplo con él. Bueno, mira, eso que tú dices es algo muy certero y muy preocupante. Primero, hubo unas declaraciones horribles de la vicepresidenta, donde ella casi insta al reproche social de las personas involucradas. Ella literalmente dice, yo no decía que era hecho con inteligencia artificial, o sea que yo asumo que era ella, donde ella dice, yo espero que la sociedad lo sancione, una cosa así, una vaina horrible viniendo de una vicepresidenta de la República que dicen no tienen injerencia sobre la justicia. Lo que dice el presidente Abinader es de nuevo un discurso populista que no le nace a él. Lo que pasa es que yo soy de lo que creo desde mi ignorancia, porque ni lo conozco a él ni conozco a la gente que está con él, que él oye gente que no necesariamente está conectada con esa fibra real de la sociedad. Y por eso es que uno ve tanta cosa que ellos creen que se la están comiendo y no es así. Entonces yo te pongo a ti un ejemplo. Después de la denuncia, Abinader mínimo en 3 ocasiones defendió la gestión de Senasa. Si realmente hubiese sido él el que hubiese promovido eso y no un reportaje noticioso, que creo que fueron 2 programas que él hicieron, y luego entonces aparece la investigación, si eso no hubiese ocurrido, en un mundo ideal, al presidente le llega la denuncia, y tú sabes lo que él dice, por ejemplo en la semanal, recibimos una denuncia, la estamos investigando, depositamos una solicitud de investigación al Ministerio Público, al PEPCA, cuando tengamos ese resultado le dejamos saber. Eso es lo que tiene que hacer cualquier gestor, entre comillas, no salir a defender sin saber, porque evidentemente él defendió sin saber. Entonces, yo como lo veo, se está tratando de manejar la narrativa. Marchena en el cielo debe estar retorciéndose, porque si alguien nos enseñó cómo era que se manejaba la comunicación institucional de un gobierno fue ese señor. Lástima que de él parece que no quedó ningún pupilo que por lo menos valiera la pena en ese sentido. Que replicara algo. Claro, porque todo eso, señores, uno cree que esto es un tema político. Yo soy apartidista, a mí me da igual el PRM y el PLD, para mí son la misma cosa. Ahora, cuando tú tienes un gobierno que la gente confía en él, gracias a la forma en la que comunica, nosotros todos vivimos mejor. Porque como sociedad
confiamos en nuestro gobierno. Pero aquí ahora mismo te dicen que van a cerrar un tramo para reparar un hoyo y uno de una vez dice, van a durar 10 días cerrados. Aquí te dicen que van a hacer una inversión para arreglar un baño que hace falta en tal sitio y tú dices, seguro no van a arreglar nada, míralo ahí haciendo un baño. O sea, ya aquí está que todo lo que el gobierno hace, incluso lo bueno, la gente le quilla. Pero eso es por eso. Hay poca Y está tolerancia. predispuesta también. No, es que estamos predispuestos, porque yo mismo, cuando yo vi que cerraron el kilómetro 9, de que van a cerrar el kilómetro 9 para hacer unas reparaciones, yo mismo dije, tú ves, ya vamos a durar ahora un mes más con el kilómetro 9 peor que como estaba. Pero es porque ya uno, lamentablemente, perdió esa coherencia que tenía con el gobierno de que el papá, el gobierno, sabe más que nosotros, lo ve todo de arriba y hay un plan grande que nos va a cuidar, porque ya nosotros estamos viendo que no es así. Franchi, yo quiero hacerte una última pregunta porque hemos abundado un poquito sobre la actualización en el caso Senasa y la comunicación, pero no te he preguntado tu opinión sobre el expediente. Yo mismo reconocí aquí que creo, no soy abogado, por eso te pregunto, pero creo que en este expediente de Senasa está mejor estructurado que otros que hemos visto al inicio de gestión en el 2020. Para ti, tu opinión sobre el expediente de Senasa. Mira, la narrativa que se plasmó en la solicitud de medida de coerción tiene una claridad muy distinta a la de otros casos de corrupción administrativa. Me parece a mí que consecuencia de la experiencia que se ha tenido desde el Ministerio Público en esos casos donde te ponían 20,000 páginas, 15,000 pruebas y qué sé yo qué, y ve cómo eso se va desinflando. O sea, el Ministerio Público en este caso hizo un ejercicio, me parece a mí, de una redacción más concisa, más concreta, donde ellos dicen lo que han visto, lo que le han dicho, lo que tienen, lo que quieren buscar, y me parece que la estructuración de la solicitud de medida es mucho mejor de lo que hemos visto en el pasado, porque yo les aseguro que han aprendido de todos esos casos que tienen desde el 2020 para acá corriendo y evidentemente de los golpes que la justicia le ha dado. Lo único que yo sigo pensando, me molesta, es la utilización de los sobrenombres en los casos, porque el TC ya lo ha dicho y la gente se vive quejando, los mismos imputados van a los tribunales y le dan la razón. Yo entiendo que ya hasta por un tema de, yo diría que de compañerismo. Sí, como que ya, o No, sea... y el de este caso está... No, y que todos los casos, Cobra, o sea... entonces. Cobra. Vamos a ponerle, de no poder ponerle nombre, vamos a ponerle el peor. Cobra. Sí, entonces ya ahí es lamentable que sigamos en eso. Pero fuera de eso, yo siento que han mejorado mucho la técnica. Muchísimas gracias, Gracias, Franchi, Franchi. por acompañarnos por acá. Vamos a hacer contacto con publicidad y al regreso tenemos más contenido acá en Despierta con la X.